Buenas tardes a todos y bienvenidos al apartado número 5 de la unidad 2 de la prehistoria. En este apartado vamos a hablar de la edad de los metales. Bien, la edad de los metales se inicia hace 7.000 años, en el cual los seres humanos empezaron a utilizar, a fabricar objetos de metal. En primer lugar, el ser humano utilizó el cobre, que se podía obtener de la naturaleza. El cobre es un material que se trabajó a base de martillear, es decir, golpeando ese material y dándoles la forma necesaria, pero tenía un problema. El cobre es un metal muy blando, ¿vale? Y se puede deformar con facilidad. Por lo tanto, con el tiempo se dieron cuenta de que a través de la fundición, calentando ese metal, el bronce, el cobre, y mezclándolo con otros metales, como es el caso del estaño, podían obtener un metal, en este caso el bronce, que es un metal mucho más duro. Y finalmente, con el tiempo, especializándose todavía más, utilizarían el hierro como el último de los grandes metales, que todavía sería mucho más duro respecto al bronce. Con estos metales elaborarían diferentes utensilios, como es el caso de armas, herramientas y diferentes adornos que se utilizaban para decorar sus cuerpos o para los ajuares que se utilizaban en esos enterramientos. ¿De acuerdo? En este momento, en esta edad de los metales, en esta última etapa de la prehistoria, que comienza hace 7.000 años, se transforma la forma de vida, ¿vale? Hay una transformación grande. ¿Por qué? Bueno, pues en este momento vamos a ver cómo el comercio se va a desarrollar más, va a aparecer el intercambio. En aquellas zonas donde había escasez de metales, bueno, pues esas zonas que requerían más metales, se transportaba el metal de una zona a la otra, por lo tanto, estamos viendo cómo están haciendo el comercio, el intercambio entre diferentes zonas, ¿vale? En este momento también se van a crear esas pequeñas ciudades debido al aumento de la población. Si bien estuvimos viendo en el Neolítico que empiezan a crearse esas pequeñas aldeas, en este momento ya hablamos de de pequeñas ciudades, pero con mucha más población, ¿vale? En este momento también van a aparecer los primeros enfrentamientos. Con los metales van a surgir esas armas y por lo tanto esos enfrentamientos con el objetivo de controlar las diferentes zonas, los diferentes territorios. Van a surgir nuevos oficios en esta nueva edad, en la edad de los metales, como por ejemplo el oficio de guerrero. Debido a este aumento de los enfrentamientos, van a surgir guerreros que son necesarios para defender a la población. Otro de los oficios van a ser los sacerdotes para efectuar esos ritos religiosos. Y finalmente, otro de los oficios van a ser los comerciantes. Debido a ese aumento del intercambio del comercio, se van a generar esos nuevos oficios, como es el caso de los comerciantes, que van a comprar y vender mercancías. En este momento ya estuvimos viendo que en el Neolítico, debido a la aparición de esa propiedad privada, aparecen esas desigualdades sociales. Aquellas personas que tenían más territorios o que tenían más ganado tenían más poder respecto a aquellas personas que tenían menos territorios. Bueno, pues en este momento, en esta edad de los metales, vamos a ver que ya aparecen esas divisiones sociales mucho más marcadas, ¿vale? De hecho, hablamos de que algunos grupos sociales, algunas personas van a tener ciertos privilegios respecto a otras personas que no los van a tener. En este momento aparecen los primeros reyes. ¿Cuáles son los primeros los inventos de esta edad? Bueno, pues hace 5.000 años aparecen nuevos inventos muy determinantes para la historia de la humanidad, como es el caso de la rueda. La rueda está presente en muchos de los medios de transporte en la actualidad. Y bueno, en este momento supuso una gran mejora para los transportes de mercancías. Otro de los inventos fue, por ejemplo, la vela, en este caso la vela náutica, que fue aprovechada, que aprovechaba básicamente la fuerza del viento para empujar a los navíos, a los barcos, a través del mar. Otro de los inventos sería el arado. La agricultura ya se ha consolidado, se ha desarrollado tras la aparición en el Neolítico y en esta nueva edad, en la edad de los metales, gracias a estos inventos vamos a ver cómo surgen nuevos inventos desarrollados con la agricultura, como es el caso del arado. El arado utilizó la fuerza animal, tal y como podemos ver aquí, para arar más extensión de terreno, ya que utilizaba a estos animales. ¿De acuerdo?
Otro de los inventos van a ser los canales y el regadío, es decir, la agricultura necesitaba de una serie de canalizaciones de agua que se tenía que canalizar a territorios más hacia el interior y por lo tanto los pueblos ya no requerían ubicarse cerca de un río, sino que podían ubicarse en zonas más hacia el interior a través de estas canalizaciones que permitían el transporte del agua hacia otras zonas, ¿vale? Bueno, finalmente vamos a hablar de un fenómeno artístico, en este caso vamos a hablar del megalitismo. El megalitismo es una manifestación arquitectónica que se basa básicamente en la construcción de grandes monumentos mediante la utilización de grandes piedras, ¿vale? A estas grandes piedras se les conoce con el nombre de megalitos. Este tipo de arte, este tipo de fenómeno artístico se desarrolla a finales del Neolítico y durante la Edad de los Metales. Por lo tanto, a finales del vídeo anterior, de la Edad del Neolítico, se va a iniciar este proceso, esta utilización de grandes bloques de piedra, pero se va a desarrollar también a lo largo de la Edad de los Metales. Básicamente, los principales tipos de monumentos arquitectónicos van a ser tres. En primer lugar, los menhires, que son estas piedras de aquí alargadas, que se suelen clavar de manera vertical en el suelo. En segundo lugar, los dólmenes, que son estas piedras verticales hincadas en el suelo y que suelen estar cubiertas por una piedra horizontal, ¿vale? Formando como una especie de caseta, normalmente utilizado como un lugar de enterramiento. Se han detectado ajuares, enterramientos en estas zonas, ¿de acuerdo? En estos dólmenes. Y finalmente los cromlechs. Los cromlechs son recintos circulares formados por una serie de menhires, ¿vale? Como podéis ver aquí hay una serie de piedras clavadas de manera vertical que van formando estos círculos y a esto se le conoce como cromlechs. ¿Vale? Estos son ejemplos arquitectónicos de construcciones que necesitaban de la ayuda o de la participación de mucha gente, ¿vale? Es un ejemplo de una construcción, en este caso, comunitaria, en la cual tenían que participar muchos miembros de la sociedad para mover estos bloques de piedra tan pesados, ¿vale? Estamos hablando de toneladas de piedras. Por lo tanto, para transportar esas piedras era necesario que muchos miembros de esas sociedades de la edad del metal participaran para poder construir estos dólmenes, estos menhires y estos cromlechs que son bueno, son tan particulares y llaman tanto la atención. ¿Vale? En este caso, este cromlech es un cromlech muy famoso que se llama Stonehenge, que está en el Reino Unido y bueno, está formado por un círculo exterior, como podéis ver aquí, de enormes piedras y un círculo interior de piedras aún más grandes, ¿de acuerdo? Algunas de estas piedras fueron traídas de una cantera situada a más de 25 kilómetros y otras se ha detectado que son piedras que han sido transportadas desde el sur de Gales a más de 200 kilómetros, ¿vale? Los arqueólogos consideran que fue construido hace más de 5.000 años, pero no se ponen todavía de acuerdo sobre la función que podía realizar este tipo de cromlechs. La mayoría piensa que es un tipo de construcción que básicamente era una especie de lugar de culto solar y otras personas piensan que podría ser una especie de observatorio astronómico. En todo caso, independientemente de su función, tenemos que pensar que este tipo de construcciones, como ya os he dicho, requería de la intervención de muchas personas. ¿De acuerdo? Bueno, este es el último vídeo de esta unidad. Nos vemos en el próximo tema. Un saludo.